Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio especial del Vivo Podcast celebrando los 30 años del fanzine Ran, el robot argentino nipón. Yo soy David el saxofonista y hoy tengo el gran honor y el gran privilegio de contar con la presencia de Li Qian-Chuan, uno de los miembros fundadores de la RAN y que podríamos decir el punto esencial en el cual confluyeron todos los que crearon al robot. Lee, para mí es un gran honor y una alegría inmensa contar con tu testimonio aquí en el podcast y me gustaría empezar por el comienzo y es cómo llega tu gusto por el manga, por el anime y cómo comienzas a trabajar en el rayo rojo. Estamos hablando de la génesis, literalmente. Hola David y a tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto y placer estar en tu podcast. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo llega mi gusto por manga y anime? Verá que nací y crecí mis primeros 12 años en Taiwán. Y para mí era lo más común llevar mangas en vez de libros escolares en la mochila. Y al momento de la caja boba pasaban X-Bomber, Kamen Rider, Ultraman, entre otros clásicos. No sé, quizás la cercanía con Nihon tuvo que ver, el entorno familiar. Mi viejo hablaba perfectamente japonés, pero ahora que lo pienso, no le gustaban ni media que consumiera todo esto. Pero sí, dos de mis hermanas sí consumían ya mucho manga, así que obviamente me llama mucha atención y seguí sus pasos. ¿Y cómo empiezo a trabajar en Rayo Rojo? Bueno, remontando un poquito del tiempo, eh, no solo consumía manga anime, también cómics europeo y americano. Y tenía mis recorridos en las pocas comiquerías de la época. En Telequia, la original de Talcahuano, donde los socios eran Graciela y Eduardo. Me conocían ya como de cliente regular, para no decir compulsivo. Sabían de mis conocimientos sobre el tema, entonces al momento de abrir un local nuevo Eduardo, quería ampliar el sector cómics y ahí me convoca para trabajar con él. Y allí es donde nace el famoso sótano del mítico Rayo Rojo. ¿Cómo recordás que era esa época en la Bond Street? ¿Cómo era ese periodo justo ahí en el subsuelo? ¿Y cómo das con el primer integrante de lo que sería la RAN? Y a la vez, ¿cuándo fue el punto uno, digamos, que o a quién se le ocurrió juntarlos a todos, ¿no? Que todos comiencen a juntarse y cómo lo fueron desarrollando, como si fuese esa chispa de cuando surgió y decir, bueno, vamos a hacer un fanzine que difunda el manga y el anime en la Argentina, porque hay que pensar que antes no existía ningún fanzine 100% dedicado al manga y el anime. Ustedes son los primeros. Pero ¿cómo fue esa primera reunión con todos los miembros fundadores? Y en esa época de Labón, eh, uf, de todo, te diría. Toda la movida under y no tan under que te puedes imaginar. Y no hablo solo de el manga anime. Ahí fin de los 80 y inicio de los 90 explotamos. Explotamos de creatividad de diversas tribus urbanas. Y no éramos nada cool para ese momento. Como hoy en la serie actual te la quieren pintar. Siempre fuimos bichos raros, marginados, orgullosos pero raros. Y si vamos a hablar del primer integrante de la RAN, o cuando fue el punto cero, vamos a tener que ir al lado B de la historia.
Vamos a hablar del quinto beat de la run. Bueno, cuarto. Primero, para el caso. Y sí, me pongo de pie. Vamos a invocar al Cabo Platas. Érase una vez en el sótano de Rayo Rojo. Bajaba alguien algo nervioso y ansioso. Se presentó como Gabriel mientras temblaba y transpiraba. Preguntó algo sobre Robochet, macros. Creo que como una especie de tanteo. Y luego se largó con Tutti. Estaba pero tan ansioso, contando que tenía un amigo, Pato, y que los dos son fan del género y bla bla bla, que la manga, anime, que cyberpunk, bueno, y que sí o sí deberíamos juntarnos para hablar y ver qué se puede llegar a hacer. Como que ya tenía una idea de armar algo, ¿no? Lo cual, para ese momento, con Marquito ya éramos muy buenos amigos y no había manera de no contar con su conocimiento de apoyo. Así que le conté de la situación y obviamente se copó y bueno, ya que era el único que estudiaba el periodismo y la locución. Así que contábamos con él. Y así, llegó el día D, combinamos, Gabriel se vino de nuevo al rayo con Pato, Marco y yo ya estamos esperando. Mirá, no había una mesa redonda, pero creo que en ese momento los cuatro levantamos la espada. Y en ese momento histórico, y lo digo ahora histórico, porque en su momento no podíamos imaginar lo que estaríamos gestando. Y así nació la idea de hacer un fanzine que se dedicara exclusivamente a tanto que nos apasiona. Increíble escucharte, Lee. Y hay que destacar también que la RAN 1 también cuenta con tus dibujos. Y cuenta también un detalle que no es un detalle menor, y es el hecho de que lograste posicionar a Dragon Ball en el mapa, digamos, en una Argentina que todavía desconocía absolutamente Dragon Ball Z. O sea, comenzaste a hablar de Dragon Ball a tal punto que la RAN 2 pone a Goku en tapa, algo que ahora sería totalmente común y prácticamente hasta hay muchos que lo imaginan a Goku como un argentino, ya es parte de la argentinidad absoluta, pero en ese momento todavía ni siquiera había llegado Dragon Ball a las pantallas de la Argentina. Y eso es un detalle increíble, o sea, que comenzaras a hablar tanto de del mítico anime de Toriyama. Y eso también abre a la gran pregunta, ¿cómo llegás a dar con Dragon Ball? Porque faltarían unos años para que ATC pasara a las películas y ni hablar de cuando fue el boom después del 95, cuando Magic Kids justamente estrena Dragon Ball, luego Dragon Ball Z y toda la historia que ya es más conocida, pero esto ya es muy génesis de la génesis. Las primeras tapas, bueno, más que dibujos, eran garabatos en realidad. Hice lo que me salía en su momento y menos mal, más tarde llegaron refuerzos en ese aspecto, que donde llega César. Si bien su estilo no sería exactamente manga ni animesco, pero tenía su impronta y eso realmente estaba muy bueno. Volviendo a Chala, hey Chala, Goku es argentino. ¿Tenés dudas sobre eso? Bien, para seguir la línea de Dragon Ball hay que ir un poco más para atrás. Como ya saben, Toriyama tenía otro mega éxito antes de la saga de Dragon Ball, que era Doctor Slump, y yo venía siguiendo, obviamente. Lo cual cuando empezaron a publicar las primeras tiras de prueba de Dragon Ball en la Jump semanal, me voló la cabeza. Claramente no me pasaba a mí solo, porque no tardó de nada para convertirse en uno de los títulos más icónicos del manga y anime. Y yendo más para adelante en el tiempo, ya para mediados de los 90, vamos a ver en la RAN 5, la mítica RAN con tapa de Akira, un
un texto buenísimo que estuvo llamado Curso Intensivo de Dragon Ball y está con las imágenes, las fotitos, la línea de tiempo, cositos, y eso está buenísimo, así que eso es otro de los grandes tesoros del robot, ¿no? Y yendo ya como para el final, ¿no? ¿Cuál es para vos, qué te queda en vos de ese recuerdo? Porque ustedes fueron realmente unos adelantados en ser unos difusores sobre el manga y el anime en la Argentina. ¿Qué recuerdo te queda de todos los chicos, de todo el grupo en general? Épalala, nos ponemos nostálgicos. Mira, lo recuerdo, o más bien son flashes y momentos, eh, como el primer armado, todos tirados en el piso del living de la Baticueva, con la música del Babylon Crisis en el fondo, visitas y recorridos tanto por el barrio chino, coreano, hasta la casa de una señora japonesa muy grande, en pesca de VHS muy mal grabados, y de estar deambulando por el Parque Rivadavia, escondiéndonos de los chicos que nos preguntaban lo mismo cada vez que nos veía, que era, Pato, ¿cuántos capítulos tiene Robochat? Y el día que reventamos toda la recaudación del primer número, también la primera Run Party, después tirados en el pasto de Parque Centenario leyendo primeros correos. Pero bueno, ya sabes, lo bueno dura poco. Y ser pionero no siempre garantiza el éxito, si bien entender que es allanar el camino y el sendero para las generaciones venideras. Por lo menos así pienso yo. Muchísimas gracias, Lee, por todo. Ha sido un honor contar con tu presencia en mi podcast y también muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David, el saxofonista, y este fue un nuevo capítulo especial por los 30 años del Fanzine Run. Pueden escuchar este podcast en YouTube y en Spotify. Les mando un saludo a todos. Adiós.